podría rendirme y volver a cocinar fideos. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia. Quien tú decidas ser. Entonces, ¿quién eres? Nuevamente bienvenidos. Gracias por acompañarnos a nuestra charla. Descubre tu personalidad. Mi nombre es Daniel Torres y seré el moderador en esta sesión. Ahora me gustaría presentarles a nuestra ponente. Ella es una profesional con más de 15 años de experiencia en su ramo. Es psicóloga, coach certificada, cuenta con una maestría en desarrollo del talento humano, conocimientos en programación neurolingüística, psicoterapia cognitivo-conductual. Dentro de su trayectoria laboral, ha sido gerente de recursos humanos a cargo de más de 800 empleados, por lo que le cedo la palabra a Sandra Cienfuegos, quien es la responsable de impartir la siguiente charla. Gracias por su espera. Hola, bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes y poder presentarles esta videoconferencia a través de Clínicas Cienfuegos y con la compañía de Sergio Torres. Si bien es cierto, hay algunos temas que nos competen hoy en día y estamos pasando por una situación de crisis, hay ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana que nos pueden ayudar a mejorar nuestras emociones, nuestra conducta, nuestros pensamientos y cómo queremos actuar con respecto a lo que esta situación nos está haciendo vivir. Por eso es que vamos a compartir hoy con ustedes esta charla acerca de descubrir tu personalidad. Vamos a comenzar entonces. Bien, Descubre tu personalidad tiene como un programa el que podamos hoy atender ciertos temas que son
interesantes y que pueden ser de utilidad para su vida diaria. Vamos a ver qué es la personalidad, cuáles son los elementos que la componen, es decir, vamos a definir qué es el carácter y qué es el temperamento. Previamente se les envió a su correo un test de personalidad para que ustedes mismos puedan autoevaluarse y saber cuál es su temperamento. Vamos a revisar y a reflexionar para qué me sirve saber esto, qué tipos de temperamentos son los que existen, conocer cuáles son las características de cada uno de ellos y algo muy importante es cómo me voy a relacionar con cada uno de estos temperamentos, ya sea de manera individual, interna, conmigo mismo o con otras personas que me rodean. Y claro, vamos a darle una checadita rápida a los temas actuales, cómo puedo llevar esto a lo que está sucediendo actualmente en el país, en mi casa, con mi familia o en mi lugar de trabajo. Empecemos entonces con ¿cuál es el objetivo de nuestra videoconferencia del día de hoy? Nuestro objetivo es que podamos contribuir a alcanzar nuestras metas y que al alcanzar nuestras metas podamos mantener relaciones sanas y mejorar nuestra calidad de vida. La personalidad entonces nos ayuda a que podamos entender y a vivir con otros y a lograr que las diferencias que podemos tener entre cada uno de los que convivimos en un ambiente sean áreas de oportunidad y crecimiento en común. Ese va a ser nuestro objetivo del día de hoy. Entonces, ¿qué es la personalidad? Existen varios autores, libros, investigaciones científicas e información y una definición sencilla para entender qué es la personalidad es la diferencia individual que distingue a una persona de otra. Es decir, la personalidad es un término que me describe y que me permite dar explicación teórica a un conjunto de peculiaridades que posee un individuo y que lo caracterizan y además lo hacen diferente de otro. Para los psicólogos, para nosotros, la personalidad entonces es esas características más o menos estables que tiene una persona que nos puedan permitir determinar su conducta y su comportamiento. Una vez que nosotros podemos determinar esto, entonces podemos predecir una respuesta ante una determinada situación. Un ejemplo muy sencillo es el efecto que ha tenido las redes sociales durante la cuarentena, específicamente en México. Ustedes seguramente a través de Facebook o a través de cualquiera de las redes sociales que sigan, se habrán dado cuenta de este evento de la compra masiva de papel de baño, ya sea por las noticias o por los memes o porque pues tal vez ustedes también fueron y compraron rollos de papel de baño. Retos virales, noticias sobre las estadísticas, un video que está circulando de empresarios en el estado de Jalisco en el cual se comprometen a ayudarse entre todos para que ninguno se quede y ninguno tenga que cerrar. Este tipo de situaciones y cómo cada uno de nosotros enfrentamos estas situaciones son los que pueden hacer que distingamos nuestro tipo de personalidad. Si le prestamos atención a los memes o a los retos virales o a las noticias sobre las estadísticas de cada uno de nosotros, le damos importancia e interés a lo que realmente nos llama la atención. Bien, ahora vamos a pasar entonces a qué elementos componen la personalidad. La personalidad tiene varias cualidades, características y elementos. El día de hoy solo les voy a hablar de dos en particular. Uno de ellos es el carácter y el carácter tiene los siguientes elementos. El carácter es aprendido, lo formamos a través de nuestros padres, profesores, la cultura, el entorno, nuestros amigos. Su origen es una combinación entre la genética y el aprendizaje. Por lo tanto, el carácter puede ser modificable. Es decir, puedo aprender habilidades para cambiar mi comportamiento, mis conductas, generar inteligencia emocional,
modificar mis pensamientos e incluso cambiar cierto tipo de conductas que en ocasiones me he dado cuenta que me limitan o que no me ayudan para crecer o para ser la mejor persona que yo quiero ser. Entonces el carácter, su principal característica es que es modificable. Por otro lado, tenemos otro de los dos elementos que sería el temperamento. Y el temperamento es una tendencia natural. Conocerla nos ayuda a saber ante una situación cómo sería mi reacción inmediata. Ejemplo, si alguien me grita, yo puedo llorar o puedo evitarlo o no mostrar importancia a lo que está sucediendo. Aunque me haya lastimado, yo podría demostrar que no me interesa o tal vez le conteste porque estoy molesta. Este tipo de conducta, como es una conducta reactiva, es decir, reacciono ante lo que pasa, mucho de ello está marcado por mi temperamento. Entonces, el temperamento es innato, es heredado, su origen es genético y por lo tanto no es modificable. Entonces, la característica principal que diferencia al carácter del temperamento es que el carácter sí puede modificarse y el temperamento no se modifica. Sin embargo, esto no quiere decir que porque mi temperamento no es modificable, me pueda justificar diciendo, pues ya ves, así soy yo, no puedo cambiar, no puedo hacer nada, porque en muchas ocasiones pacientes o compañeros me lo han dicho y es incorrecto. Si bien es cierto, el temperamento no se modifica, no justifica que al yo saber qué tipo de temperamento tengo, pueda hacer cambios que me ayuden a mejorar como persona. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, a conocer estos temperamentos y a través de mi carácter, que es lo que puedo modificar, hacer esos cambios, aprender habilidades o competencias que me ayuden a desarrollar. Vamos a ver entonces el test de personalidad. Continuando entonces con el test nos explica de una manera muy sencilla algunas situaciones en las que nos podemos encontrar en la vida cotidiana, como al caminar, ¿qué hago? Y entonces ustedes tenían que elegir respuesta A, B, C o D. Recuerden que no hay respuestas correctas, buenas o malas. Simplemente es ustedes qué harían o qué hacen. Otra opción es, por ejemplo, el vestir. ¿Qué me interesa cuando me visto? ¿Qué tipo de ropa uso? Los colores, si me interesa la moda o prefiero la ropa que me haga sentir a gusto, que me sienta cómodo. Otra de las preguntas era, cuando hay un obstáculo, cuando algo se presenta, ¿qué hago? Pienso rápidamente y busco una solución ante ese obstáculo. Me siento a pensar mucho sobre eso, me molesto y prefiero ya no hablar de eso, o simplemente le doy la vuelta y evito el obstáculo lo más que puedo. Entonces, todas estas preguntas dentro del test que ustedes debían contestar los ayudarán a reflexionar con respecto a cuál es el tipo de respuesta normal que ustedes hacen. ¿Para qué me sirve conocer esto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué voy a aprender? ¿O qué voy a lograr? Uno de estos objetivos es para saber más sobre ti y tus tendencias naturales, es decir, tu temperamento. Siempre va a haber uno que sea más dominante y después un secundario, terciario y cuarto. Todos tenemos de todos los temperamentos. Sin embargo, no se asusten si de repente en sus resultados se dan cuenta que uno no tiene ninguna calificación o que 3 están con la misma calificación o que en sus resultados hay uno que se ve demasiado dominante y otros que solo tienen 1 o 2 puntos. Todo eso está bien, ya que eso nos va a indicar cuál es el tipo de temperamento dominante, es decir, con el que más estás acostumbrado a reaccionar o cuál es el que te hace falta, del que te hace falta aprender más y que generalmente cuando no lo hemos entendido a ese tipo de temperamento o lo tenemos muy poco, es con el que mayor dificultades tenemos. Entonces, esto nos va a permitir conocer a las personas con las que nos rodeamos también.
qué tipo de temperamentos tienen ellos y vamos a poder entablar una mejor comunicación. También nos va a ayudar para visualizar el entorno de una manera mucho más integral, que no somos seres individuales, sino que estamos en conjunto y por lo tanto mis acciones repercuten también en la vida de los demás. Desarrollar las habilidades que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Si nosotros aprendemos cuáles son nuestros temperamentos, cuál es el que me domina, lo entiendo y practico sobre cómo comunicarme con el temperamento de otras personas, mi calidad de vida puede mejorar en diferentes aspectos, desde mi comunicación, mi relación con otros, por ejemplo, en el trabajo o con mis hijos, por ejemplo, en la familia cuando ya están pasando por procesos de adolescencia y se me dificulta cómo comunicarme con mi hijo, cómo decirle, cómo sugerirle y de repente me siento en un mundo aislado como papá, donde quiero ser su papá y no sé si ponerle reglas estrictas o ser su amigo o ignorar lo que sucede porque es una etapa y ya le va a pasar. Si nosotros desarrollamos habilidades conociendo los temperamentos, podemos cambiar nuestra calidad de relación con nuestros hijos y dar un seguimiento oportuno a lo que se vaya a presentar. Entonces, para eso es que nos sirve esta charla, esta evaluación y la aplicación de lo que vayamos a aprender el día de hoy. Bien, pasamos entonces ahora a la parte emocionante, que es, bueno, ya conozco mis resultados, ahora pues explícame qué es cada uno de los temperamentos. Bien, para aquellos que tuvieron la mayoría del puntaje en la letra A, su temperamento dominante es el colérico. Recuerden, pueden anotar esta información o pueden bajarla de los archivos adjuntos que les compartí. Bien. El temperamento colérico tiene que ver con personas que son emprendedoras, es decir, que tienen una visión amplia, que ven estos nichos de mercado y oportunidades de negocio con facilidad. Son algo impulsivas, por lo tanto, es decir, en ocasiones puede que no hagan un buen estudio de mercado antes de emprender un negocio o que se dejen llevar por la idea de que el negocio es excelentemente bueno y que van a tener ingresos de manera inmediata. Entonces pueden ser muy impulsivos y no evaluar del todo la situación. Son personas que defienden con entusiasmo sus ideas y su posición. Es decir, son estas personas que quieren que las cosas se hagan como ellos dicen porque tienen la razón, aunque a veces pudiera no ser así. Sin embargo, ellos consideran que es así. Pueden ser un poco caóticas. ¿A qué me refiero con caóticas? A que el tema de la confrontación es algo que se ve muy reflejado en este tipo de temperamento. Si yo no estoy de acuerdo con la idea de esta persona, puede ser que tengamos una crisis o un conflicto y que eso pueda arruinar nuestra relación. Entonces, a eso me refiero con caos. Su respuesta es rápida, es decir, ante un problema, ante una situación, va a pensar en diferentes soluciones y va a actuar de manera rápida. Tiene muy buena memoria, es excelente líder y está enfocado en alcanzar objetivos. Ojo, cuando digo excelente líder me refiero a estar al frente de un equipo de trabajo con un objetivo definido y alcanzar ese objetivo. El tema con el temperamento de una persona colérica es que los resultados son antes que las personas. O sea, él va a estar enfocado en alcanzar la meta, lo va a lograr, se va a conseguir. Sin embargo, a veces se le va a olvidar que trabaja con personas. Un ejemplo muy sencillo es como un equipo de ventas. Tenemos al vendedor estrella, muy enfocado, que logra la venta que le pidieron que hiciera. Pero si tiene que trabajar en equipo, es un poco complicado para él, porque si el equipo no está enfocado en alcanzar los mismos resultados y metas como él, los va a dejar y los va a abandonar, porque él tiene que alcanzar los objetivos. Entonces es importante considerar esta parte. Ahora, no es que no le importen las personas,
Claro, sí le importan. El tema aquí es que si para poder alcanzar su objetivo o su meta tiene que prescindir de las personas porque estas personas no están logrando lo que deberían hacer, lo que él considera que deberían hacer, entonces él se enfocará en alcanzar la meta y los dejará atrás. Vamos a pasar al siguiente temperamento. El siguiente temperamento sería la mayoría de B que hayan sacado en el test. Y ese sería el sanguíneo. El sanguíneo es un temperamento que se caracteriza por ser alegre, es muy extrovertido. Generalmente nos dicen o lo han escuchado como, es el alma de la fiesta. Bueno, ese es el sanguíneo. El que es muy sociable, el que llega y puede platicar con todos sin problema, el que tiene un tema de conversación para con los demás, al que no le va a dar pena llegar a un lugar nuevo y que no conozca a nadie. Al contrario, quiere llegar a algún lugar nuevo y no conocer a nadie para poder hacer amigos y conocer a todos y que lo conozcan a él. Lo importante es que también lo conozcan. Entonces, el sanguíneo es muy extrovertido. Su respuesta, por lo tanto, es rápida. Su capacidad de adaptación es muy rápida. Es muy sociable, se preocupa mucho por las personas, es decir, le interesan mucho las personas y le gusta compartir con los demás su tiempo, su espacio, sus problemas, a veces hasta su dinero, a veces hasta podría llegar a darle demasiado a otros y no fijarse en lo que él necesita. Es una persona voluble, aunque con facilidad para resolver conflictos, es decir, tú puedes tener alguna diferencia de opinión con él, con esta persona de tipo sanguíneo, y lo puedes resolver genuinamente y muy rápido. O sea, puedes rápido acercarte con él, pedirle una disculpa, ofrecerle una disculpa, o al contrario, que él lo haga y perfecto, se acabó, ya no hay problema y se olvida todo. Y no hay este tema de rencor y me acuerdo, y no, o sea, él es, ya lo arreglamos, ya pasó, entonces ya pasó. Pero si no somos realmente genuinos con nuestra disculpa o realmente no nos interesamos por cómo está, sí lo va a notar, porque él es una persona enfocada a las personas y a las emociones, entonces sí lo va a notar, hay que ser genuino. Es muy probable que no terminen los proyectos que empiezan, son personas que brincan de un lado a otro y van buscando una u otra cosa, porque todo les apasiona, todo les llama la atención, todo quieren hacer, y en ese inter, pues, estudian una cosa y luego se cambian a estudiar otra y luego terminan haciendo otra y no terminan por hacer ninguna, pero saben de todo, ¿no? Entonces ese es el tipo de temperamento sanguíneo. Y por último, bueno, pues están más guiados en su trato con las personas por sus emociones y no por el uso de la lógica. Se dejan llevar mucho por el tema emocional. Entonces eso es algo muy importante a considerar. Pasamos a nuestro siguiente temperamento, el tercer temperamento. Es decir, que en tu evaluación sería la mayoría de letra C. El temperamento melancólico es un temperamento muy introvertido, de respuesta lenta. No quiere decir que sea lento, sino su respuesta le toma tiempo poderla compartir con otros. Es muy sensible, se está en contacto con sus emociones gran parte del tiempo. Y en el tema de ser muy sensible me refiero a que si le haces algo y no lo hablan y realmente no resuelven la situación, se va a acordar, ¿no? Entonces es como en estos chistes que a veces nos cuentan o que a veces nos dicen de la señora que le reclama a su esposo que en 1994 cuando íbamos en el carro y yo te dije que si me veía gorda me dijiste que sí, y el esposo va a decir, ¿de qué me estás hablando? Ya no me acuerdo, eso ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces el melancólico, su característica es esa, que como es muy sensible, tiende a ser muy rencoroso y se acuerda de las cosas. Entonces, si quieren a alguien con muy, muy buena memoria, esta es su personalidad que deben buscar. Pero si no, entonces pues hay que cuidar nuestra comunicación con este tipo de personalidad. Tienen facilidad para temas artísticos, tienen una tendencia al perfeccionismo exagerado,
Es decir, yo quiero que las cosas salgan muy bien, que todo salga perfecto, que todas las personas se sientan a gusto y que estén bien, pero resulta que no es así, pasa algo que yo no puedo controlar y entonces me siento demasiado triste, volvemos a lo del muy sensible, y entonces puedo llegar a pensar que todo está mal, nada me sale bien, mejor no lo hubiera hecho. Entonces, por eso esa tendencia al perfeccionismo nos puede llevar a que, como son muy sensibles e introvertidos, duden mucho sobre si iniciar o no un proyecto por el tema del fracaso, ¿no? Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Y bueno, otras características son también que tiene alta propensión a la tristeza, que lo acabamos de hablar, y una alta capacidad de análisis. Es decir, antes de tomar una decisión, va a pensar muy bien sobre lo que va a hacer. Entonces va a analizar muy bien antes de poder tomar una decisión concreta. El tema aquí es que cuando ya toma una decisión concreta, ya no hay nada que modifique esa decisión. Él ya la tomó y él va a hacer lo que dijo, o sea, cumplir la meta o el objetivo que dijo, porque ya analizó previamente los pros y los contras para todo. Es algo muy característico del tipo de temperamento melancólico. Nuestro último temperamento, entonces, que sería la mayoría de letra D en su test de evaluación, sería el flemático. El flemático es una persona muy racional. Son algo tímidos, es decir, reservados, no andan por ahí contándole a todos cómo se sienten, cómo van, qué está pasando. Si le preguntas, claro que te lo puede compartir y claro que te puede decir, pero si no, mejor él no habla y no dice nada. Su respuesta es lenta porque él tiende a evitar entrar en conflicto, entonces prefiere evitar conflicto. No hablan de sus emociones con facilidad. Incluso a veces le puede costar trabajo en saber cuál es la emoción que está sintiendo o qué está pensando, qué está pasando con él. Prefieren no ser el centro de atención, a diferencia del sanguíneo que es extremadamente extrovertido. Él prefiere que alguien más brille antes que él, ¿no? Evita las situaciones de conflicto. Son estas personas que ante un problema o ante una situación que le genera malestar o incomodidad, mejor se va a retirar, se va a ir o incluso va a evitar a la persona. No sé si ustedes conozcan o incluso les ha pasado a ustedes que alguien no les cae bien y de repente se lo topan en la calle. Bueno, pues el flemático incluso podría cambiarse de banqueta para no tener que ver y evitar una situación, o sea, evitar que el otro lo vea y tener un contacto. Entonces, mejor me cambio y así, si me ve o no me ve, no importa, yo ya lo evité. Bueno, esto es algo característico de este temperamento. Otra característica es conocer y aprender algo nuevo es muy importante. Le encanta aprender, le encanta saber cosas nuevas, pero de lo que a él le interesa, no de lo que tú quieres. Es lo que a él le interesa. Puede ser cualquier tema, videojuegos, temas de autos, temas de viajes, temas de redes sociales, lo que a él le interese es. Y aparte ahora con la tecnología y que tenemos a nuestra disposición videos de tutoriales en YouTube o podemos seguir a diferentes tipos de personalidades a través de redes sociales, la facilidad de aprender cosas nuevas es enorme y está al alcance de muchos. Entonces, pues como él es tímido y reservado y prefiere no ser el centro de atención, pues puede estar en casa sin problema o en algún lugar donde se sienta cómodo y tranquilo aprendiendo algo nuevo. Entonces, esa es una característica fundamental de este tipo de temperamento flemático. Y bien, entonces, una vez que hemos visto cada una de las características de estos temperamentos, ahora vamos a pasar a algo que es muy importante, que es una pregunta de cómo me relaciono con cada uno de los temperamentos. Ya sé cuál es el mío, o el dominante, o el que me hace falta, del que me hace falta conocer más. Ahora, ¿cómo me voy a relacionar con ellos? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida cotidiana? ¿No? Porque la parte emocionante de autoevaluarme también es, pues,
pues ahora, ¿cómo le hago? Entonces, con frecuencia los temperamentos pueden ayudarnos o complicarnos el tema de la comunicación. Si yo no lo conozco, no conozco el mío, no conozco el de la otra persona con la que tengo esta relación, ya sea de pareja, de trabajo, o la relación mamá-hijos, papá-hijos, o con mis amigos, entonces puede haber conflictos. Entonces digamos, por ejemplo, que una persona puede tener un temperamento predominantemente melancólico, es decir, que es muy sensible y tiene esta predisposición a entristecerse, pero a la vez tener algunos rasgos de un temperamento colérico, o sea, tiene su dominante es el melancólico, pero con rasgos en segundo grado de temperamento colérico. Lo que nos lleva a que tenga una tendencia a reaccionar con pasión ante un ataque a sus ideas. Entonces, imagina este tipo de persona. Este tipo de persona que tiende a justificar lo que está pensando y lo que cree que es correcto. Y cuando otro le dice, no, estás mal, eso no es correcto, deberías hacerlo de esta manera, entonces pues se va a entristecer, se va a sentir muy mal y aparte se va a acordar de que esa persona no estuvo de acuerdo, como dijimos, que el melancólico tiende a ser rencoroso, se va a acordar para siempre y va a recordar que lo hirió y que lo lastimó porque no estuvo de acuerdo con sus ideas, ¿no? Y reacciona con esta pasión y con este coraje de ¿por qué? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no me escucha? Entonces, al hacer este tipo de reflexiones, te puedes dar cuenta de cómo los temperamentos influyen en tu actuar diario. Y algo importante es que la clave para manejarlos mejor en tu ámbito familiar, en el ámbito de relación de pareja o con tus colegas de trabajo, son dos cosas, la escucha activa y la empatía. Cuando nosotros trabajamos con estas dos claves para mí fundamentales, la escucha activa y la empatía, entonces podemos realmente aprender sobre la otra persona y realmente escuchar a la otra persona. Es decir, todos queremos que nos escuchen y todos queremos ser escuchados y todos tenemos validación para ser escuchados, pero muy pocos realmente escuchamos. Entonces, una forma de escuchar es primero conocer cuál es mi temperamento, cuál es mi temperamento dominante y cuál es el de la otra persona. Y entender que si la otra persona reacciona de esa manera es por el tipo de temperamento. Ojo, no estoy justificando que una persona sea violenta o que lastime a otro. Estoy diciendo que si entendemos el temperamento que tengo y el de la otra persona, vamos a entender por qué reaccionamos de esa forma. Y entonces podemos ayudar al otro a cambiar su comportamiento y su conducta, explicándole de qué otra manera puede hacerlo, de qué otra manera puede entenderlo. Y eso es a través de la escucha activa y de la empatía. Y la empatía se aplica al dejar de lado los juicios y realmente hablar sobre los actos que pueden estar afectándole a la persona. Y de esta manera hacemos a la persona consciente de que puede mejorar. Y obviamente lo más importante aquí es que pues tú también tienes temperamentos. Entonces eres la primera persona con la que es recomendable aplicar la escucha activa y la empatía. O sea, aplícalo contigo mismo. Primero, escúchate a ti mismo y sé empático sin hacer juicios de qué estás sintiendo, qué estás pensando, cómo estás actuando y si eso que estás haciendo, pensando, sintiendo, te está llevando a convertirte en el tipo de persona que deseas ser. Y si no es así, te está limitando, te sientes mal físicamente, emocionalmente, entonces hay que hacer los cambios que requieres para tener la vida o vivir la vida que tú quieres. Entonces, relacionarme con los temperamentos no implica solamente con los otros, sino aprenderlo primero sobre mí y luego, entonces, buscar cómo mejorar mi comunicación con los otros. Por último, les quiero dar algunos tips que les pueden ayudar. Ahora que estamos en esta situación de cuarentena y que las autoridades nos están pidiendo que permanezcamos en casa lo más posible, que tomemos todas estas medidas de higiene, etcétera. Y a veces
cuando estábamos afuera, teníamos que ir al trabajo, decíamos, oh, cómo me encantaría quedarme en mi casa, desayunar mis hot cakes con mi lechita o un huevito con chilaquiles o lo que a ustedes les guste. Digo esto porque eso es lo que se me antojó ahorita, pero pueden desayunar lo que quieran. Pero pensábamos en esto y ahora que algunos tenemos o podemos tener esta posibilidad de quedarnos en casa, de repente decimos, otra vez, huevos con chilaquiles, hot cake, ya no quiero eso. Entonces, cuando estamos viviendo este tema de cuarentena y nos pasan este tipo de situaciones, también debemos pensar en que pues hay más individuos de nuestra familia que están en casa. Y no es lo mismo vivir en un departamento de 3 recámaras, 2 personas, que si en algún momento quieren espacio pueden irse a otra habitación, a vivir en ese mismo departamento de 3 recámaras, 8 personas. 8 personas con diferentes temperamentos. Algunos tienen que seguir trabajando desde casa, otros tienen que tomar clases, otros tienen bebés pequeños que lloran o incluso mascotas que de repente llega el del gas y empieza a ladrar y no sabes qué está pasando. O como me ha tocado algunas amigas y colegas que me han comentado, pues es que yo me la paso haciendo comida todo el día. En la mañana desayunan y en la tarde ya quieren que un snack y en la tarde otra vez que comer y que la cena y pues yo ya no puedo estar en la cocina, no veo otra cosa más que mi cocina. Entonces, estos cambios, estas situaciones que de repente nos pueden llegar a causar crisis porque son situaciones a las que no estábamos acostumbrados y nos estamos adaptando. Los tips que yo les voy a dar les pueden ayudar a mejorar este tipo de conductas que se están presentando y que de repente ya no sabemos cómo o qué más hacer. En el tema, por ejemplo, del colérico. Si yo quiero hablar con una persona que es colérica y ya sé que pues le gusta defender su punto de vista y a veces es complicado poderme acercar y no sé cómo hablarle porque pues se va a enojar. Bueno, pues entonces una manera es mantener la calma, yo mantener la calma. Y si el colérico yo noto que se exalta, se enoja o como dicen algunos se prende, entonces hay que dar por terminada la situación y esperar. Hay que darle su espacio, que respire, que esté tranquilo. Y entonces, cuando ya esté calmado, otra vez volvemos a platicar con él. Y podemos volver a retomar el tema. Otro tip es considerar que los coléricos son personas concretas y claras. No puedes llegar y contarle la historia de tu vida y fíjate que me pasó esto y luego fulanito me dijo esto y luego yo le dije y luego me dijo y ya, perdiste al colérico, ya se desesperó y te va a decir, ya dime rápido, ¿qué quieres? Bueno, pues el colérico, con ellos hay que ser concretos, claros, preguntar de manera directa. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo te ayudo? Ayúdame con esto. Necesito que me ayudes con esto. Me gustaría que hagamos juntos eso. Hay que ser concretos y claros para mantener la atención de la persona. En el tema del sanguíneo, con el sanguíneo hay que evitar que se disperse, mantenerlo enfocado. Acuérdense que si, por ejemplo, ahorita esta charla ya le aburrió o algo, ya no le está poniendo atención y es exactamente lo mismo. Hay que mantenerlo enfocado, interesado, que no se distraiga para que cumpla las metas y logre el objetivo. Hay que cuidar cómo decimos las cosas e interesarnos de manera genuina en él. Es decir, cómo está él, cómo se siente, qué necesita, en qué le puedo ayudar. Eso va a hacer que una persona sanguínea se sienta escuchado, atendido y preste más atención a lo que necesitas. Y si quieres proponerle algo, es muy importante tomar en cuenta su estado de ánimo. Si su estado de ánimo en ese momento es demasiado alegre, demasiado feliz, digamos un niño que es de estilo sanguíneo y entonces ya son las 10 de la noche y lo quieres llevar a dormir, pero él quiere jugar y divertirse y gritar
pues no te va a hacer caso. Él no quiere dormir, eso es claro. Entonces, hay que buscar algo que le interese a él, hacer atractivo el hecho de ir a dormir de manera creativa, para que entonces lo haga. Si no, pues es más interesante para él jugar y correr por toda la casa que irse a dormir. En los tips para el melancólico, lo mejor es decir las cosas con guantes de seda sin caer en su posición de víctima. Es decir, hay que cuidar lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, pero también no debemos estar solapando su estilo de víctima, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es decir, hablarle con respeto, decir las cosas con respeto y ya, listo. O sea, lo digo tranquilamente, te lo explico y esto. Pedir retroalimentación, cómo lo entendió, qué entendió, para verificar que estamos dando nuestro mensaje de manera correcta. Si quieres que una persona te apoye a revisar pros y contras de un tema o estás indeciso en qué decisión tomar, pero porque quieres analizarlo desde todos los puntos de vista, entonces tu persona genial es el melancólico. Entonces, es importante que también consideres que pues le tienes que dar tiempo para que te den una respuesta porque pues el análisis puede llevar tiempo. Y por último, en el tema del flemático, el flemático quiere, si tú quieres que él se sienta en confianza, tienes que darle un espacio, o sea, crear un espacio que le haga a él sentirse confiado, seguro, cómodo, y entonces te va a hablar de sus sentimientos, de sus ideas, de sus pensamientos, de sus objetivos. Pero una vez que se sienta en un espacio cómodo, seguro, donde él pueda expresarse. A él le encanta entonces, como dijimos, el conocimiento y aprender, y una manera en la que puedes hablar con él es sobre los temas de su interés. ¿Quieres acercarte más con una persona de tipo flemático? Pues pregúntale qué le gusta e interésate por lo que le gusta. Platiquen sobre el tema y te darás cuenta de que va a hablar muchísimo y después vas a decir, oh, ¿para qué le pregunté? Ya que se calle. Entonces, realmente es una persona que puede hablar, que puede expresar sus emociones, siempre y cuando se sienta en un ambiente que le permita esa seguridad para hacerlo, ¿no? Entonces, espero que estos tips les sean de utilidad, les sirvan en su vida cotidiana y que los puedan estar implementando. Recuerden que están en los documentos que les compartimos para que ustedes tengan acceso a ellos. Muchas gracias por tu tiempo, Sandra. A continuación, les daremos algunos servicios que tiene la clínica. Servicios como odontología, nutrición, psicología, coaching, cursos y talleres. Para más información, puedes contactarnos en los medios que aparecen en tu pantalla. Agradecemos nuevamente su presencia en esta webinar y les recordamos que pueden seguirnos en nuestro Facebook, contactarnos por nuestros medios, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp. Damos por concluida esta sesión y esperamos tengan una excelente tarde.
podría rendirme y volver a cocinar fideos. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia. Quien tú decidas ser. Entonces, ¿quién eres